Utilizando diferenciales, calcula un valor aproximado para el logaritmo de 103. Identifico que se trata de un logaritmo decimal. Si yo veo en la calculadora y ponemos logaritmo de 103, me da un valor de 2.0128. El logaritmo de 103 ya identifiqué en la calculadora que es 2.0128. Entonces, yo puedo aquí deducir que tengo un entero que es 2 y después una parte decimal pero que es muy pequeña, es decir, aquí va a haber un valor entero que es el que resulta 2 y esto lo puedo comprobar. Si yo saco el logaritmo de 100 con la calculadora, pues es igual a 2. ¿Por qué? Pues porque es de base 10 y 10 al cuadrado es igual a 100. Entonces, yo puedo descomponer el logaritmo de 103 como el logaritmo de 100 más 3. De tal manera que yo puedo tomar aquí como esta función incrementada. Puedo considerar que x sea igual a 100 y que delta x sea igual a 3. Y ya tengo el logaritmo de x más delta x. Es decir, ya tengo mi función incrementada en x. Aplico el concepto que teníamos. El incremento de la función, que es lo que tenemos aquí, va a ser igual a pues f de x más delta x menos f de x. Pero como aquí tengo mi función en x más delta x, pues la despejamos. Y entonces f de x más delta x va a ser igual a f de x más delta f de x. Aquí está restando, pues pasa sumando. Y entonces sustituimos, pero ¿qué considero como función? Pues considero como función, pues mi función f de x va a ser igual a el logaritmo decimal de x. Cuando nosotros calculamos un valor aproximado, pues entonces este valor aproximado lo vamos a obtener considerando f de x y en lugar de el incremento de la función voy a tomar la diferencial de la función, porque es más fácil obtener la diferencial que el incremento, pero son aproximados cuando tenemos un incremento de la variable pequeño. Y aquí 3 relativamente es pequeño comparado con 100, por eso vamos a tener una buena aproximación. Y entonces calculamos la diferencial de la función. Si f de x es el logaritmo de x, entonces la diferencial de f de x es igual, derivada del logaritmo decimal de x, pues es 1 entre x por el logaritmo decimal del número e por la derivada de x, que es 1, y por dx. Pero nosotros vamos a considerar una diferencial de x igual que el incremento de x, es decir, delta x es igual a 3 y esto es lo mismo que la diferencial de x. Entonces, pues vamos a sustituir estos valores. La función f de x pues va a ser igual a el logaritmo decimal de x más la diferencial de f de x pues es 1 entre x por el logaritmo base 10 de e y por la diferencial de x, pero es lo mismo, decíamos, que el incremento de x. Sustituimos valores y esto es el logaritmo de x, pero x le dimos el valor de 100, logaritmo de 100 más 1 entre x, pues es 1 entre 100 por el logaritmo de e y por delta x, pero delta x vale 3. Y esto va a ser igual, lo voy a continuar de este lado, esto va a ser igual a, o aproximadamente igual, logaritmo base 10 de 100, dijimos que es igual a 2, más, y si ahora multiplico 1 entre 100 con la calculadora lo hago, por 3, 3 entre 100, y por el logaritmo decimal de e, me da como resultado 0.0130, de tal manera que esto es igual a 2.0130. Mi conclusión es que aproximadamente con diferenciales
el logaritmo de 103 aproximadamente es igual a 2.0130. Y si ustedes sacan el valor más exacto con la misma calculadora, pues podemos determinar que el logaritmo de 103, si lo pongo directamente en la calculadora, como dijimos hace rato, me daba 2.0128. Y si los comparamos, pues vemos que tenemos una muy buena aproximación. 2.0128 y 2.0130, pues solamente tiene una variación en 2/10 milésimas. Si me quedo con dos cifras decimales, pues ya podemos considerar el mismo valor, 2.01.